Nela le estuvo preguntando a la gente, bueno, ¿qué opina sobre el tema de la seguridad en el fútbol, de la violencia en el fútbol? Y si quieren, a modo de introducción, arrancamos con eso y luego, Fede, bueno, estarás al frente de esta tertulia. Lo vemos. ¿Qué opina sobre la violencia de nuestro fútbol? Es una cosa muy generalizada. No es cuadro, es el pueblo que anda mal. Es muy fuerte y muy triste para nuestro país. ¿Qué más puedo decir? No se cura porque no se quiere curar. Que me lo diga el ministro, que me lo diga Mongo Aurelio, no se cura porque no se quiere curar. En realidad no me gusta mucho el fútbol, pero por lo que he visto y lo que veo, digo, la culpa la tienen los clubes. Los que fomentan el tema de las barras bravas, les dan entradas gratis, los hacen entrar, los protegen, los encubren, les hacen salir del país con el apoyo de gente del Ministerio del Interior. O sea, es todo un tema complejo que no se va a solucionar así nomás. Es que es una vergüenza porque no se puede ir al fútbol con la familia y que el gobierno tiene que tomar y poner mano dura a la violencia y a los violentos y que los corran en la cancha de fútbol. Desastroso, horrible, no sé, yo no voy mal al estadio. Contame, ¿usted iba al estadio y dejó de ir? Dejé de ir, iba a la Olímpica, ahora menos voy a ir. Inclusive yo, cuando más joven, iba con mi hija quiere ir, le digo que no. Inclusive ni paso cerca del estadio, por ejemplo, en un clásico. Yo voy, el tema es que ya no va con la seguridad antes, ya tenés que ir preveniendo que te lastime alguien o te pase algo. Trabajaba dentro del estadio vendiendo papita y maní, hasta que me robaron, tuve que pagar de mi bolsillo y dije, bueno, está. De ahí se acabó el fútbol para mí. Lamentablemente, es lo que está pasando en la sociedad. Mucha violencia y el gobierno no hace nada. Bueno, la opinión de los televidentes que sirve para generar esta introducción, para esta discusión, conversación, intercambio de ideas que llegaremos adelante respecto a el tema de la violencia en el deporte y algunas acciones que se pretendieron tomar u otras que se tomarán para tratar de combatir este flagelo que, como recién escuchábamos en los testimonios, ha alejado a mucha gente de las canchas. Recibiendo a los invitados y haciendo la salvedad de que si en todo caso está pronta la conferencia de prensa en Torre Ejecutiva, los vamos a tener que interrumpir, es que con mucho gusto le damos la bienvenida aquí a el Living de Buen Día Uruguay, a quien hasta hace poco tiempo era uno de los árbitros más destacados del fútbol uruguayo y hoy en día está integrado al trabajo arbitral, pero desde fuera de la cancha, al frente de la dirección del Departamento de Arbitraje. Bienvenido, Darío Ubriaco, ¿cómo estás? Buen día, un gusto para mí estar con ustedes. Gracias por aceptar la invitación. Y también con muchísimo gusto recibimos al director nacional de Deportes, la máxima autoridad desde el punto de vista del gobierno en cuanto a temas que tienen que ver con el deporte. El profesor Fernando Cáceres también está aquí con nosotros. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias. Bueno, y no separamos las hinchadas acá, los tenemos uno al lado del otro, porque Sole es consuetudinario hincha de Nacional y Cristian también fanático de Peñarol, y aquí los ven. Conviviendo pacíficamente, como vamos a hacer para las cámaras. Tenemos un pequeño pulmón de unos 45 centímetros entre ustedes, que no, una carpeta. Tío. Exactamente, no, espero que no pase. Soy más de Temar que él. Sí, bueno, veremos. A ver, queda la sensación, Fernando, de que ha sido complejo encontrar una solución porque hay partes aquí que están radicalizadas en su postura, y por eso no se encamina siquiera una solución viable a este problema de la violencia en el fútbol. ¿Advertís que hay posturas intransigentes hoy en día? Bueno, no sé si hay posiciones intransigentes, lo cierto es que ha sido difícil encontrar ámbitos permanentes de entendimiento. A la Secretaría Nacional del Deporte le toca una tarea que no es fácil porque no tenemos control sobre la fuerza como lo tiene el Ministerio del Interior, no tenemos control sobre la organización del espectáculo que lo tiene el organizador, la AOF y los clubes, y nos toca una tarea mucho más compleja de tejer, de generar espacios de diálogo, de búsqueda de acercamientos, y bueno, a veces se da y a veces no se da. De todas maneras, pienso yo que hemos avanzado en un proceso naturalmente complejo y se ha ido avanzando en medidas que en corto plazo estimo van a dar muy buenos resultados
en la medida en que se concreten. Claro que sí. Darío, como actor protagónico durante muchos años de lo que es el fútbol uruguayo, el fútbol internacional, ¿te sentiste inseguro alguna vez en alguna cancha? No, la verdad que no. Nunca tuve ese problema. Nosotros normalmente los árbitros tienen una custodia que está siempre en el campo y hasta que vos te retirás del estadio te acompañan, así que más allá de a veces advertir alguna cosa que pueda estar pasando en una tribuna, nosotros realmente inseguridad no vivimos. Es un detalle importante el que decís. Hay custodia policial para los árbitros durante ese desarrollo de espectáculo y hasta que abandonan los estadios. La policía entra entonces a las canchas. ¿Por qué a los árbitros sí y a otros protagonistas como dirigentes, periodistas públicos no se le puede ofrecer custodia policial? Se entiende que no tiene que entrar la policía al estadio, Fernando. A mí es la pregunta. Sí, ¿por qué, Fernando? Bueno, primero partamos de la base de cuáles son los criterios que nosotros entendemos que deben operar en un espectáculo deportivo. El fútbol uruguayo es un fútbol que se reconoce como profesional, es el organizador de sus propias actividades y sus espectáculos, si bien tienen un contenido importante para la población desde el punto de vista social y cultural, son espectáculos privados. En tanto espectáculo privado, la seguridad interior le corresponde al organizador. No es que lo entendamos nosotros como gobierno o particularmente la Secretaría Nacional del Deporte, es una opinión extendida. Hace horas escuchamos al presidente de la Suprema Corte de Justicia abundar en argumentos en este sentido. También el Colegio de Abogados, en un evento reciente, varios juristas lo explicaban en esta misma dirección y la propia FIFA lo reconoce así. En ese sentido, la seguridad interior le corresponde al organizador, la seguridad exterior a la fuerza pública. No obstante, la fuerza pública siempre debe intervenir en caso de que se vulnere la situación de orden, los derechos de los espectadores, y en ese sentido, en algunos casos, opta por una actitud preventiva, que no solamente es con los árbitros, que son particularmente un foco posible de agresión, sino que también lo hace con el personal de recaudación, que maneja valores, y lo hace en las puertas de acceso a los estadios. Entonces, si bien la policía nunca dejó de estar dentro de los estadios, lo que siempre dijo es que no iba a estar dentro de las tribunas, por razones que explica y que yo respeto porque técnicamente son quienes tienen que entender y resolver en estos temas. Bueno, si bien siempre ha estado en el estadio, siempre ha dicho que no iba a estar dentro de las tribunas, pero atiende especialmente a aquellas situaciones que pueden ser especialmente vulnerables. Sole, como madre, has contado alguna vez que fuiste en contadas oportunidades, al menos en los últimos tiempos, a un partido de fútbol. Muy poco. Pero ¿te deja tranquila si alguien viene con la invitación para llevar a tus hijos a un partido? ¿Al clásico, por ejemplo? Es una pregunta difícil. Yo preferiría que no vayan, lógicamente, pero por otro lado, tampoco me gusta convivir con ese tipo de limitaciones, ¿no? De decir, bueno, no puedo ir a tal cosa o mis hijos no pueden disfrutar de un clásico porque siempre estoy con el temor o con de que suceda algo. Yo hoy, mis hijos no van al estadio, pero bueno, es por una decisión que así lo tomamos. Pero no sé, no me gustaría que esa sea una medida que yo tenga que tomar por un tema de seguridad. Claro. O sea, preferís no convivir con el miedo. O sea, en realidad tratar de cambiar el escenario para que algún día pueda ser una actividad normal de la familia. Absolutamente. Eso se trata. Y vos, Cristian, no te pregunto por tus hijos, te pregunto por vos. Sí. ¿Irías al clásico? No. Pero yo literalmente me declaro expulsado como parcial de fútbol uruguayo hace 6 años. No es de ahora. Siempre hubo, y más en las inmediaciones del estadio un día de clásico, esa adrenalina particular, de un ambiente cargado, con cierta tensión. Hasta ahí lo folclórico. Eso es lo que uno puede llevar, puede manejar. Cuando te das cuenta, algunas cosas, algunos de esos datos vienen añadidos con la paternidad, otros simplemente, son fichas que le van cayendo a cada quien. Que no es cierto lo de la vida por los colores, que no hay partido de fútbol ni pseudo batalla que valga una vida. Ahí es cuando decís, yo no puedo avalar esto, no lo puedo avalar con mi presencia, no lo puedo avalar con mi dinero. Yo me siento literalmente expulsado y no soy el único,
porque cada vez lo chequeás en el plano abierto que hace la transmisión de fútbol uruguayo cuando ves a las tribunas, cada vez va menos gente. Y incluso, Federico, no me hubiese parecido mal que si hubiese finalmente jugado, me da muchísima pena, la Olímpica era mi tribuna de la niñez también. Vengo de una familia hincha de Nacional, cuando había fecha libre, en las épocas de cuando yo era niño, que un club por fin de semana tenía fecha libre, yo hincha de Peñarol iba con mi familia a ver a Nacional, y viceversa si Nacional tenía libre. Se iba a la Olímpica, desde ya. Entonces es realmente ya de por sí muy triste, muy aciago ver esos huecos en la tribuna. Me hubiese parecido bárbaro, porque esto es por plata. Entonces capaz que toda la lucidez que no ha llegado a partir de medidas, a partir de reuniones, a partir de pedidos de aunar voluntades de diferentes actores, y capaz que lamentablemente la uruguaya tiene que tocar el bolsillo, es decir, tiene que dejar de ir más gente y perder recaudación para que se den cuenta de que no se puede seguir así, que por 2 o 3 bobos que son los que terminan marcando la agenda terminás echando un montón de gente de tu negocio. Yo no, por supuesto que no voy a ir, solo a ver Uruguay cuando la agenda lo permite. 2 o 3 bobos que, más allá de que ahora se solucionó el tema de la Olímpica, iban a estar porque las cabeceras iban a estar habilitadas. Sí, 2 o 3 que lamentablemente tiendo a pensar que más allá de la expresión simplificadora son más. Son algunos más. Igual como siempre, aclaramos, no todos quienes van a las cabeceras son violentos o son personas que van a hacer otras cosas y no disfrutar de un espectáculo deportivo, ¿no? Vamos a escuchar a Raúl Castro, un confeso hincha de Peñarol, ¿no? Pero más allá de eso habla de la pasión del hincha, más allá de los colores, ¿no? Y esto nos va a servir de disparador para abordar otros temas con los invitados de cómo asumir de aquí en más el comportamiento de algunas personas dentro de los estadios de fútbol. Pero esto conversamos ayer con Raúl Castro. Está difícil el tema de la violencia en el deporte. Yo creo que el fútbol, como todo el arte en general, es la sublimación de la guerra, de la violencia. Es el momento en que el hombre puede exteriorizar toda su parte violenta, que todos las tenemos, en aras de conseguir un resultado inteligente, superior de sí mismo y de sus compañeros, pero nunca basados en la agresión. Y me parece que eso es lo que nos falta entender, que no puede ser motivo de agresión y de violencia, tiene que ser motivo de desahogo de esa violencia, no de desahogo en la tribuna, de desahogo cuando uno juega o de repente en un cántico. Yo planteo que por qué no hacemos un concurso cultural, un concurso artístico entre tribunas, para que la tribuna se cuide a sí misma. ¿Le ves cabida a esa posibilidad? ¿Ves que hay gente que...? Sí, yo he visto a las hinchadas de los cuadros grandes y a las hinchadas de los cuadros en desarrollo también, en momentos importantes de sus culminaciones de campeonato, etcétera, hacer verdaderos shows artísticos de la exhibición de sus banderas, de sus símbolos, de sus colores. Desde el punto de vista artístico, el fútbol, si lo analizamos desde el punto de vista artístico, no termina en las 4 paredes, en las 4 líneas de cal. El fútbol continúa en las casas, continúa en los barrios, continúa en los muros, continúa en la hinchada, continúa en la familia. Ese es el fútbol que hay que desarrollar, el total, el cultural. Bueno, es una idea que tira Raúl Castro para modificar radicalmente lo que es el escenario de hoy en día, porque en realidad cuando una hinchada pretende alentar a su equipo, lo hace denostando al rival, insultándolo o haciendo apologías de delito. Y ese fue un tema que también generó controversia. Darío, los árbitros hubiesen quedado en una situación incómoda y difícil de poder cumplir si es que había que poner en práctica, por ejemplo, en el partido del domingo, esto de que si se escucha algo de la tribuna del partido se detiene. No, hay un problema ahí, sinceramente no se pudo aplicar la medida porque realmente nosotros tenemos un problema. El árbitro en la cancha obviamente tiene otra actividad y está en otra cosa y a veces se escucha lo que se canta en la tribuna y a veces no. Entonces era un poco riesgoso que los árbitros estuvieran tan pendientes de eso. Nosotros lo que tuvimos que conversar un poco y ver si esa medida era posible fue trasladar al Ejecutivo que tenemos toda la voluntad, acompañamos todas las medidas en contra de la violencia, pero era un poco difícil de practicar, porque, como te digo, a veces pasa de que, por ejemplo, estaba ahí instrumentado como que el cuarto árbitro tendría que iniciar esa suspensión del partido, y a veces el cuarto árbitro está en un sector de la cancha y no está escuchando una tribuna, y entonces quedas en el medio, porque a veces escuchás y a veces no. Y entonces, como no estaba de todo claro, preferimos no hacerlo
porque quizá no era buena la medida. ¿Y no era darle también una herramienta a los violentos como para manipular determinadas circunstancias? Y bueno, también eso podía haber pasado, pero te reitero que nosotros, y no es desde ahora, los árbitros en general estamos comprometidos con esas cosas, ¿no? Con tratar de colaborar con esta situación, que por supuesto no estamos afuera del problema, estamos en la cancha, pero si nos brindan herramientas, nosotros con mucho gusto colaboramos. Ya vamos a estar con la opinión respecto a este tema con Fernando Cáceres, pero retomamos la discusión que estábamos llevando aquí en vivo en Buen Día Uruguay, con Darío Brieco, con Fernando Cáceres y con el resto de los compañeros. Había quedado primero quiero saber, ¿sintieron algo anoche ustedes por donde viven? ¿No? Yo no. ¿Vos, Darío, vos tampoco? Son de los míos, yo tampoco advertí nada. Fernando, le hemos consultado a Darío respecto a aquella sugerencia que había surgido, incluso desde la Secretaría Nacional de Deporte, de detener los partidos si es que de la tribuna bajaban cantos que, bueno, hacían referencia a episodios violentos, apologías de delito, ¿no? Y en su momento fuiste muy crítico diciendo que hasta el gobierno debería intervenir para que esta medida se lleve a cabo. Sí. ¿Entendés la postura de los árbitros también? Sí, absolutamente. Comparto la preocupación que planteaba Darío y reconozco y admito que no era practicable en la modalidad en que lo propuso la Asociación Uruguaya de Fútbol, que no fue la que propusimos nosotros, en una propuesta que fue entregada en el mes de abril y por la cual estamos esperando aún una votación en asamblea de la Asociación Uruguaya de Fútbol, porque efectivamente el árbitro tiene que atender su tarea. Esta tarea tiene que ser más propia de un vedor o de un fiscal deportivo, como está previsto en una ley presentada en el Parlamento, pero no vamos a detenernos hasta que se aplique. Acá tenemos una descripción de cómo son los violentos en círculos concéntricos. Hay un núcleo duro de gente que hay que erradicarla de los espectáculos deportivos. Con esos no se puede transar, con esos no se puede dialogar. Yo entiendo la propuesta de Castro de hacer cánticos entre hinchadas, pero acá hay un núcleo duro al cual no le llegan las señales, no le llegan las recomendaciones, vive desde el espectáculo deportivo, no le interesa su relación con el club. Es un núcleo duro que ha sido alimentado durante mucho tiempo, una relación de dependencia, y la única actitud que hay que tener con ellos es no transar y sacarlos del espectáculo. Pero los clubes podrían hacer eso. Sí, los clubes debieran hacer eso. Y mientras están dentro de los estadios hay que aislarlos. Por eso, en los siguientes círculos, esa gente apasionada, como bien decías tú, Cristian, que bueno, que llega al lugar y se exalta por el resultado, por el trámite del partido, la vemos entonando los mismos cánticos que canta esta otra gente, e incluso a veces otras parcialidades de otras tribunas que también entonan esos mismos cánticos, que son francamente repugnantes y hay que sacarlos definitivamente. Entonces lo que hemos dicho y reiteramos es que estamos dándole los tiempos porque las instituciones deportivas son autónomas y soberanas y deben decidir por sí, pero si no se pone en práctica una sanción concreta a los clubes cuyas hinchadas se manifiestan de esta manera, lo va a hacer el gobierno, va a intervenir el gobierno con medidas que tenemos claro cómo podemos imponer. Y en esto no vamos a transar. Hay dirigentes de clubes que también pueden sentirse amenazados por esa organización de supuestos hinchas que dominan la escena hoy en día. Sí. De hecho hay amenazas concretas en algunos casos. Sí, y comprendemos también esa situación. Por eso hemos insistido desde hace tantos años en la instalación de un sistema de videovigilancia con identificación facial que permite despersonalizar y no someter al dirigente a una primera línea de reconocimiento por parte de esta gente. Y con ese sistema estarán dadas muchas garantías para que los dirigentes puedan colaborar. Pero hoy mismo podrían colaborar porque si bien la enorme mayoría de los dirigentes son gente que trabaja honorariamente, sacrificadamente y de buena fe, sigue habiendo dirigentes que entregan entradas, está absolutamente probado, es muy difícil de tomarlos en el momento exacto, es muy difícil de entregarle a la justicia pruebas porque esto se desarrolla en rincones sombríos de las relaciones del deporte, pero esto ocurre hoy, se lo hemos dicho a los clubes, algunos han tenido la sinceridad de admitirlo, de reconocerlo y de disponerse a trabajar. Yo coincido con lo que dice Cristian, es muy fácil trasladar la responsabilidad a los demás. Y si bien al Ministerio del Interior y al Gobierno le corresponden responsabilidades, los dirigentes, los clubes, la Asociación Uruguaya de Fútbol tienen que asumir las propias. Sole, estabas sintiendo lo que decía Cáceres, pero hoy más temprano, cuando arrancamos Buen Día Uruguay, hacías referencia a que
toda esta discusión te pareció que se había marcado en un escenario poco serio. También. Sí, de improvisación, ¿no? O sea, se toman medidas, 48 horas después se da marcha atrás. Siempre la gente de rehén de estas medidas que parecen además poco eficientes. Estamos hablando, como él bien decía, de organizaciones mafiosas, o sea, de realmente una historia además que tiene los orígenes del fútbol, de violencia que sumado a la violencia de la sociedad, ya tampoco pasan a ser ni siquiera temas independientes, es la violencia generalizada, claro. No solo la violencia en el fútbol, es la violencia de la sociedad, pero también es toda esta organización mafiosa en torno del fútbol, que va mucho más allá de un policía dentro del estadio o fuera del estadio. Lo que a mí me da lástima es ver la gente rehén de esta situación con estas medidas que solamente perjudica a los buenos, ¿no? A la gente de buena actitud, de buena fe, no dejándoles comprar una entrada, ni siquiera protegiendo su integridad, mucho menos. Entonces, acá me parece que las medidas que se toman, o por lo menos que se dan a conocer públicamente, si es que se están haciendo otras cosas, uno quiere creer más profundas, que quizás no son tan mediáticas, realmente terminan hasta pecando de una ingenuidad, ¿no? Porque cuando uno le dice a la gente, no, se va a separar la tribuna o el árbitro va a tener que suspender el partido son como medidas de una ingenuidad para lo que es la dimensión de esto, que uno dice realmente qué consecuencias puede tener. Y las familias siguen indignadas de quedarse fuera de todo el espectáculo. Claro. Y ellas pagando las consecuencias, en definitiva, de esto. Y los demás, los verdaderos culpables, impunes. Esa es la sensación generalizada. Cristian, se habla de violencia en la sociedad. Y vos sos protagonista de distintas expresiones culturales muy arraigadas a la sociedad uruguaya y de convocatoria masiva. Has desfilado en el carnaval, has actuado en distintos tablados, o sea, en cuestiones que convocan a masas y muy populares también. Sin embargo, la idiosincrasia es otra. Cuando juega la selección, el público que va al estadio, que es el mismo deporte, el mismo escenario, el mismo barrio, pero el contexto es totalmente distinto. Entonces, ¿se puede adjudicar también a la violencia en la sociedad, un fenómeno social, esto que está ocurriendo? A ver, si uno hace violencia, habla de violencia en el deporte y lo hace extensivo a otras expresiones dentro del propio fútbol, ¿no? Es decir, han habido grescas descomunales en fútbol universitario. Día a día, fin de semana, cualquiera que se arrime a una cancha de baby fútbol puede llegar a escuchar y ser testigo de verdaderos actos de violencia verbal y psicológica hacia los chiquilines que están jugando. Ojalá estemos hablando más de excepciones que de regla. Eso es un universo que me es un tanto ajeno, pero alguna vez lo viví de cerca, me es un tanto ajeno hoy. Yo creo que hay un aire de superioridad mal entendida, de que Uruguay siempre tiene que ganar, o los uruguayos tienen que ganar a algo. Y en ese sentido entiendo que el fútbol uruguayo oficia también como válvula de escape para un montón de gente que labura toda la semana y que tiene derecho a ir y capaz que vociferar alguna cosa, descargar un poco su bronca, gritar algún gol, yo qué sé, participar de un ritual colectivo. Aunque sea esa mínima enajenación que podés tener precisamente por pertenecer. Pero hasta ahí, hasta lo folclórico. Me parece que esto ya llegó a un punto donde ya lo folclórico se excedió hace rato y que definitivamente tenés que poner un parate. Tiene que haber un parate y tienen que todos los sectores involucrados definitivamente ponerle cabeza, como decía Sole, empezar a hablar seriamente de eso mientras desde las casas, desde las instituciones, desde los propios clubes en formativas, empezamos a trabajar también con todo lo que viene abajo. Yo quiero agradecer la presencia. A modo de conclusión, Darío, habrás sido hincha en su momento, fuiste jugador de fútbol, fuiste árbitro y hoy seguís vinculado a el referato desde fuera de la cancha. ¿Sentís que desde tu tribuna, digo, la de los árbitros, la de los protagonistas del fútbol, tienen que ser convocados para encontrar una solución en conjunto a este problema de la violencia? A la hora de buscar una salida, ¿no? Sí, claro. En realidad los árbitros, como dije hace un ratito, siempre se han involucrado en esto y están participando de diferentes comisiones para buscar soluciones. Quiero decir una cosita de lo que estaban hablando sobre el público que va a un partido, sí, del Clásico, y el que va a Uruguay a ver a la selección. No solamente el del Clásico, ¿no? Porque en todas las canchas, nosotros que recorremos las canchas, se ven actos así de gente que está con un fin que no es el deportivo, ¿no? Porque el que va a ver a Uruguay porque es hincha de Uruguay. Pero toda esta gente que está en la tribuna y está participando de temas violentos, no tienen intereses deportivos.
Entonces, es un público diferente porque el que va a ver a Uruguay va a hinchar por la selección. Los otros, los que están involucrados en esto, tienen otros fines, y todos lo sabemos. Nosotros, los árbitros, hemos tratado siempre de colaborar, y yo, para cerrar un poquito, quisiera que este clásico y todos los partidos, porque no solamente se juega el clásico, hay otros clásicos que también son importantes, se jueguen en paz, la gente lo disfrute y que le gane la gente de bien del fútbol a la gente que no tiene nada que hacer en el fútbol, que es mucha más de ese foco que realmente son pocos, comparado con la gente bien del fútbol, que son, para mí, la gran mayoría. Muchas gracias, Darío. Por ahí debe pasar también la conclusión y la intención de que entre todos se arribe una conclusión, Fernando. Sí, primero una reflexión. ¿Por qué no ocurre lo mismo cuando juega la selección? Lo primero que hay que decir es que el espectáculo del fútbol es mucho más que un partido. El espectáculo es todo. Involucra a los jugadores, a los árbitros, a los cuerpos técnicos, al público, a los periodistas, a los entornos sociales, a la vida cotidiana. El espectáculo de fútbol desborda un partido. Si entendemos la seguridad únicamente como un hecho violento y no la entendemos en contexto, nos equivocamos en las respuestas que queremos dar. Por lo tanto, para este fin de semana, para los clásicos, un mensaje de colaborar cada uno desde su lugar, como lo hace también la selección. Acá el público que va está compuesto por mucha gente que viene del interior, más del 50% del público que sigue a la selección viene del interior, son familias. Esta selección ha tenido la virtud de acercar a la mujer al fútbol uruguayo y el comportamiento de la gente que la sigue se acerca a los valores que representa este grupo, dirigido por un maestro que tiene un proyecto que lleva 10 años de desarrollo. Cuando esos valores circulan dentro de lo que es el espectáculo del fútbol, nos beneficiamos todos. Ese clima es el que uno espera para los clásicos de este fin de semana. Transmitir valores, muy interesante. Acá no hay partidos de vida o muerte, acá no es el fin del mundo un resultado deportivo, acá habrá revancha, unos festejarán, otros no. Muchísimas gracias por su presencia, la verdad le han aportado valor a este Buen Día Uruguay, a esta discusión, Darío Brico, Fernando Cáceres, y además también a los aportes de Sol y de Cristian, que con comentarios muy precisos y atinados también le dieron sentido a esta tertulia interesante.